Lectura del segundo libro de Samuel. En aquellos días, todas las tribus de Israel fueron a Hebrón a ver a David, de la tribu de Judá, y le dijeron: «Somos de tu misma sangre. Ya desde antes, aunque Saúl reinaba sobre nosotros, tú eras el que conducía a Israel, pues ya el Señor te había dicho: Tú serás el pastor de Israel, mi pueblo, tú serás su guía». Así pues, los ancianos de Israel fueron a Hebrón a ver a David, rey de Judá. David hizo con ellos un pacto en presencia del Señor y ellos lo ungieron como rey de todas las tribus de Israel. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, demos gracias a Dios Padre, el cual nos ha hecho capaces de participar en la herencia de su pueblo santo, en el reino de la luz. Él nos ha liberado del poder de las tinieblas, y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, por cuya sangre recibimos la redención, esto es, el perdón de los pecados. Cristo es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él tienen su fundamento todas las cosas creadas, del cielo y de la tierra, las visibles y las invisibles, sin excluir a los tronos y dominaciones, a los principados y potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él existe antes que todas las cosas, y todas tienen su consistencia en Él. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que sea el primero en todo. Porque Dios quiso que en Cristo habitara toda plenitud, y por Él quiso reconciliar consigo todas las cosas, del cielo y de la tierra, y darles la paz por medio de su sangre, derramada en la cruz. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando Jesús estaba ya crucificado, las autoridades le hacían muecas, diciendo: «A otros ha salvado, que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el elegido». También los soldados se burlaban de Jesús, y acercándose a él, le ofrecían vinagre y le decían: «Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo». Había, en efecto, sobre la cruz, un letrero en griego, latín y hebreo, que decía: «Este es el rey de los judíos». Uno de los malhechores crucificados insultaba a Jesús, diciéndole: «Si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros». Pero el otro le reclamaba, indignado: «¿Ni siquiera temes tú a Dios, estando en el mismo suplicio? Nosotros justamente recibimos el pago de lo que hicimos, pero éste ningún mal ha hecho». Y le decía a Jesús: «Señor, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí». Jesús le respondió: «Yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso». En la luz convergente del Antiguo y del Nuevo Testamento, se nos revela hoy el designio eterno de Dios: establecer un reino y ungir a un rey cuyo reinado trae una paz que el mundo no puede dar. Desde el segundo libro de Samuel, contemplamos un momento fundacional en la historia de Israel. Después de años de división y lucha, todas las tribus de Israel fueron a Hebrón a ver a David. Este acto de unidad no es un simple cálculo político, es el reconocimiento de una elección divina. Las tribus confiesan una verdad profunda: ya desde antes, tú eras el que conducía a Israel, pues ya el Señor te había dicho: tú serás el pastor de Israel. La unción previa de David en Belén por Samuel se confirma ahora públicamente. Su autoridad no nace de la ambición humana, sino de un llamado de Dios. Él es el pastor, el guía, según el corazón de Dios. Este pacto que hacen con David en presencia del Señor y la unción que realizan, prefiguran un reinado muy superior. David, el rey según el corazón de Dios, es una promesa viva, una profecía en carne y hueso del rey definitivo que habría de venir de su linaje. Y es en la carta de San Pablo a los Colosenses donde esta promesa encuentra su pleno y asombroso cumplimiento. El apóstol nos invita a elevar la mirada hacia la verdadera y eterna realeza de Cristo, el ungido por excelencia. Demos gracias a Dios Padre, exclama Pablo.
La acción de gracias es la respuesta adecuada al contemplar la obra magna de la salvación. ¿Y en qué consiste esta obra? El Padre nos ha liberado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. He aquí el verdadero cambio de reinado. No es un traslado geográfico, sino existencial. Del dominio del pecado y de la muerte, hemos sido llevados, como ciudadanos de pleno derecho, al reino de la luz, al reino de Cristo. Y Pablo desgrana las glorias de este Rey, en quien reside la plenitud absoluta. Cristo es la imagen de Dios invisible. En David veíamos un hombre que representaba a Dios. En Cristo, contemplamos al Dios mismo hecho hombre. Él es el primogénito de toda la creación, no porque fuera creado, sino porque toda la creación tiene en él su origen, su sentido y su fin. Todo fue creado por medio de él y para él. El universo no es un accidente, es la obra de amor del Hijo, y está orientado hacia él como su meta. Pero su realeza no se funda solo en la creación, sino, de manera aún más gloriosa, en la redención. Él es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia. Somos su pueblo, unidos a él de un modo vital y orgánico. Y es el primogénito de entre los muertos. Su resurrección es el acto fundacional del nuevo reino de vida, del que nosotros participamos. Por eso, Dios quiso que en Cristo habitara toda plenitud. No hay nada que falte en este Rey. Toda la riqueza de la divinidad reside en él. Y el propósito último de este reinado es la reconciliación universal. Por él quiso reconciliar consigo todas las cosas, y darles la paz por medio de su sangre, derramada en la cruz. La paz del reino de Cristo no es la ausencia de conflicto, sino la armonía restaurada entre el cielo y la tierra, entre Dios y los hombres, y de los hombres entre sí. Esta paz tiene un precio, la sangre del Rey, derramada en el madero de la cruz. En la solemnidad del silencio que nos convoca, nos situamos al pie de la cruz. No es un lugar cómodo ni glorioso a los ojos del mundo. Es el lugar del escarnio, del dolor y de la muerte. Y sin embargo, es aquí, en este aparente fracaso total, donde se revela con mayor esplendor la verdadera realeza de Cristo y el misterio de su reino. Desde la cruz, Jesús es sometido a una burla universal. Las autoridades religiosas, los soldados paganos y hasta un criminal crucificado, corean la misma tentación con distintas palabras: sálvate a ti mismo. Es la lógica del mundo puesta al desnudo. Para el mundo, el poder consiste en evitar el sufrimiento, en imponerse, en demostrar la fuerza. Un Mesías crucificado es un absurdo, un escándalo. El letrero que Poncio Pilato manda colocar, «Este es el rey de los judíos», pretende ser una burla cruel, una ironía sobre las aspiraciones nacionales de un pueblo oprimido. Pero, en el designio de Dios, esa inscripción es la proclamación más verdadera jamás escrita. Sí, precisamente el que cuelga despojado de todo poder humano, es el Rey. Frente a este coro de desprecio, surge una voz inesperada. Es la voz del buen ladrón. Su figura es un rayo de luz en la oscuridad. Él también está crucificado, también sufre el mismo suplicio. Pero mientras su compañero se hunde en la amargura y el insulto, este hombre da un vuelco extraordinario. Primero, hace un acto de justicia, reconoce su propia culpa: nosotros justamente recibimos el pago, y proclama la inocencia de Jesús, pero éste ningún mal ha hecho. Es el comienzo de la conversión, la humilde aceptación de la propia verdad. Pero su fe va mucho más allá. No pide que Jesús baje de la cruz. No le pide una señal espectacular. En medio de la aparente derrota total, en el momento en que Jesús parece más abandonado y débil, este hombre ve algo que nadie más ve. Él ve a un rey. Y pronuncia una de las oraciones más audaces y llenas de fe de toda la Escritura: Señor, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí. No dice si llegas, dice cuando llegues. Su fe atraviesa las tinieblas del Viernes Santo y vislumbra la gloria de la resurrección. Cree que este hombre agonizante está yendo hacia un reino, y que tiene poder para recordarlo allí. La respuesta de Jesús es inmediata, solemne y desbordante en misericordia. No le dice:
Tendrás que esperar al final de los tiempos. No le impone penitencias. Le dice, hoy. En el mismo día de la muerte, de la derrota aparente, se abre la puerta del paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. La salvación no es un proceso lejano, es un encuentro personal e inmediato con Cristo. El paraíso, el jardín de la comunión con Dios, perdido por el primer pecado, es reabierto por el nuevo Adán desde el madero de la cruz. Hermanos, en este diálogo sagrado se encierra todo el Evangelio. El buen ladrón es el prototipo de todo pecador que, en el último momento, se vuelve hacia Cristo con un corazón contrito y confiado. Nos enseña que nunca es demasiado tarde para la misericordia de Dios, que la gracia puede alcanzar al hombre en la situación más extrema. Pero también nos enseña cómo es el verdadero reino de Cristo. No es un reino de autopreservación, sino de entrega. No se salva a sí mismo para salvar a otros, se entrega a sí mismo para salvar a todos. Su trono es la cruz, y su corona es de espinas. Su poder no se muestra evitando el sufrimiento, sino transformándolo en un acto de amor redentor. Que hoy, al contemplar la cruz, aprendamos a reconocer a nuestro Rey, no en los triunfadores del mundo, sino en el Cordero inmolado. Y que, con la fe del buen ladrón, le digamos también nosotros, Señor, acuérdate de mí, seguros de que su respuesta, llena de amor, ya está esperándonos, hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén.